Mi nombre es Vanessa Rodríguez, yo soy consultor de negocios, abogado y relacionista público. Mi buena amiga Diana me invitó para colaborar con mi buen amigo Alexis en esta iniciativa la tarde de hoy. Cuando leí el título, seguramente como ustedes, pensé muchas cosas hacia dónde va dirigida la charla, la conferencia, perdón. Y se me vino a la mente que realmente creo que ninguno de nosotros se quiere ir de este país, que ninguno de nosotros quiere cambiar de país, pero sí todos queremos cambiar a Venezuela. Alexis es lo que llamamos una persona muy estudiosa. Me voy a permitir leer su currículum, su resumen curricular. Él es abogado, egresado de la Universidad Simón Santa María con posgrado en Derecho Laboral y Derecho Procesal Civil, egresado del programa avanzado en Gerencia y Gobernabilidad Política de la Universidad Católica Andrés Bello, posee un máster de Gobernabilidad y Gerencia Política dictado por la Universidad George Washington y la Universidad Católica Andrés Bello a través del convenio con la Corporación Andina de Fomento. Además, posee una maestría en Derecho Constitucional, cursado en la Universidad Católica Andrés Bello. Él ha sido docente en la Universidad Santa María en el área de Derecho Económico, Derecho Laboral y Derecho Probatorio, y también ha dictado en la Universidad Fermín Toro. Es Master Coach y Master PNL, miembro de la Federación Internacional de Coaching, capítulo Venezuela, y actualmente es director de BC Consultores Corporativos y de la Escuela de Coaching de Barquisimeto. Si ustedes gustan compartir el contenido de la conferencia a través de sus redes sociales, lo pueden hacer usando la etiqueta hashtag ¿Quieres cambiar Venezuela a Venezuela? Está permitido el uso de dispositivos electrónicos si desean grabar, tomar fotografías, pero deben por favor mantener sus equipos celulares en vibracol. ¿Ustedes quieren cambiar a Venezuela? Bueno, vamos a presentar a Alexis para que nos diga qué falta para lograrlo. Hola, ¿cómo están ustedes? No los escucho. ¿Cómo están ustedes? Bueno, si me preguntan a mí, yo hoy me siento complacido. Creo que entre todos los que estamos aquí podemos cambiar a Venezuela. Y quisiera contarles mi experiencia antes de redactar esta conferencia, porque si bien es cierto, mucha gente pensará y piensa que por el título pudiéramos tener alguna desaveniencia. Realmente no es así. Y le voy a contar mi experiencia cuando hicimos el catálogo de presentación y cuando hicimos las informaciones respectivas sobre esta conferencia. Yo lo que aspiro de esto es que ustedes se lleven un mensaje en sus corazones, en sus mentes, reflexionen sobre qué significa ser ciudadano, qué es lo que aspiramos en Venezuela, cuál es el compromiso que tenemos como ciudadanos. Realmente los que se empeñan en ser líderes tienen un compromiso con el país, somos éticos, somos solidarios. Y ante esas incógnitas, yo particularmente le digo que tuve 4 experiencias maravillosas en contactos por redes sociales. Algo, por ejemplo, me llamó un señor y me dijo: señor, usted tiene el perfil para ser candidato, yo voto por usted. Otros me llamaron y me dijeron: Alexis, ¿por qué partido te estás postulando? Y hubo un último que me llamó y me dijo: lo que pasa es que usted no tiene armas, porque entonces se resuelve con armas. Y saben que realmente quiero contestarle a ustedes como les contesté a ellos. Esto no es ningún discurso político, esto no es una campaña política. Esto es cómo queremos cambiar a Venezuela. Todo depende de nosotros, qué aspiramos, qué queremos y qué deseamos para el país. Y yo espero que al final de esto nosotros podamos descubrir, tomando algunas experiencias, que realmente debemos hacer nosotros como ciudadanos para poder lograr cambios en el país, desde el punto de vista positivo, desde el punto de vista emotivo, desde el punto de vista trascendental y desde el punto de vista personal.
a veces, como estas personas que me llaman y me dicen que si puedo, pues, o qué partido, realmente no depende de una persona, depende de todo lo que estamos aquí. Por eso yo aspiro que cuando termine esta conferencia podamos, de alguna manera, reflexionar primero sobre unas preguntas que nos llaman la atención siempre como ciudadanos. Una es exactamente qué sociedad tenemos. Otra pregunta es exactamente qué rol o cuál es la sociedad en la que nosotros nos estamos acostumbrando a vivir. Y cuál sería el rol de nosotros como ciudadanos. Esa pregunta me tiene otra reflexión. ¿Somos conscientes del poder que nosotros tenemos como ciudadanos? Y la última de esta es en qué sociedad aspiramos a vivir. Sobre la base de esto, yo aspiro que al final de esta conferencia ustedes puedan, de alguna manera, primero, ser influyentes en los espacios donde viven. ¿Qué tipo de ciudadano, cuando se multiplica desde el punto de vista positivo, con su hijo, con su mamá, con su hermano, si realmente somos conscientes de lo que queremos, lo que aspiramos y lo que realmente somos, cuál es esa influencia que podemos tener sobre lo que nosotros vivimos? Y yo aspiro que ustedes, después que salgan de esta conferencia, salgan exactamente influyentes en los espacios que ocupan. Y una cosa muy importante, quizás a lo mejor es el centro de esta conferencia. Ustedes, y van a repetir conmigo, las sociedades cambian cuando los ciudadanos deciden cambiar. Vamos a repetirlo otra vez. Las sociedades cambian cuando los ciudadanos deciden cambiar. Guárdense esto, porque quizás a lo mejor es el secreto de todo lo largo que vamos a compartir durante este espacio que ustedes hoy nos brindan a nosotros. Y hay una cosa muy importante. Si nosotros tenemos y somos influyentes y somos ciudadanos y podemos cambiar a la sociedad, siempre van a existir personas que influyen en los espacios y trascienden. Si tenemos ese espacio y trascendemos, no necesitamos a otro, necesitamos a nosotros mismos, ¿cierto? Yo sobre eso quiero que este auditorio, antes de que yo comience a detallar muchas de las cosas por las cuales hoy estamos compartiendo, solamente pónganse a pensar en un momento qué persona influye en su vida. ¿Quién influye en su vida? ¿Por qué influye en su vida? ¿Qué es lo que se parece esa persona que influye en su vida en mi persona? ¿Piensa como yo? ¿Actúa como yo? ¿Tiene ética como yo? Porque yo lo puedo seguir y lo sigo exactamente porque comparte los mismos valores y principios que yo como persona tengo, ¿cierto? Si eso es así, entonces va a ser muy fácil que yo le hable de Mandela y de Sudáfrica. ¿Alguien puede decir sobre Mandela qué tanto influyó en la sociedad sudafricana? Casi 60 años, oprimida, opacada, cegada, quizás a lo mejor con muchas ganas de poder saber y vivir lo que significa libertad. Esa sociedad duró aproximadamente 60 años y durante esos 60 años, digo del 40 al 92, porque precisamente Mandela como ciudadano sudafricano, cegado, siempre tuvo la aspiración, como cualquier ciudadano, de cambiar a un país. ¿Cómo lo cambió? Con el ejemplo. Ese es el que yo les invito a ustedes, cuando nosotros decimos que podemos influir en alguien, ¿cómo podemos cambiar a alguien si nosotros no somos ejemplo? ¿Cierto? Ahora les puedo decir Mandela. ¿Qué hizo Mandela? Cuando yo hice la conferencia, traté de configurar el liderazgo de Mandela, lo que él representó, cómo superó el apartheid, cómo vivió en la India donde salió, que era muy pobre, qué hizo para poder superarse él mismo y después poder ayudar a otros. Sabía que había muchos obstáculos. Y algo, por ejemplo, en el año 42, que él se graduó de abogado, él se trazó una guía para poder cambiar la mentalidad de su nación.
Y solamente le bastó ser un hombre perseverante, un hombre que pensó que siguiendo lo que él ha aprendido en su familia podía darle el ejemplo a las otras etnias que no estudiaban, que no sabían leer, que tenían obstáculos entre el blanco y el sudafricano de color. Y eso, a la larga, le permitió a Mandela hacer muchas cosas para poder superar esos obstáculos. Y quizá ese es el ejemplo que yo quisiera que en este momento pudiéramos ver sobre lo que significó Mandela en Sudáfrica o el legado de Mandela como líder en el momento que él decidió cambiar la mentalidad de una nación. Y por ejemplo, habían etnias, si tenemos referencia, que tenían líneas donde no podían traspasar con el hombre blanco, no podían a los retretes, no podían pasar a sitios donde los blancos podían compartir comúnmente, porque obviamente ese era el sitio que estaban delimitados por esas comunidades. ¿Qué hicieron ellos? No hicieron absolutamente nada, sino seguir los postulados de Mandela. Por ejemplo, empezaron a hacer actos no violentos como invadir esos espacios, no respetar el toque de queda, no, por ejemplo, no comprarle al hombre blanco en su negocio, porque fíjense cómo son las cosas, que a pesar de que esa sociedad estaba oprimida, sesgada, opacada por cuestiones ideológicas, a lo mejor por política, ellos quisieron y sobrepasaron sin tener ningún límite todos esos obstáculos. ¿Y se basó en qué? Hubo una referencia muy importante. Por ejemplo, Mandela quiso que su pueblo tuviera nociones de libertad. Y en el año 48, usted sabe que se le ocurrió escribir una constitución. En esa constitución, él escribió lo que la sociedad sudafricana no tenía: libertad, derecho a propiedad, casarse con el hombre blanco o la mujer negra, en el caso que fuera un negro o sudafricano en este caso. Entonces fueron muchas cosas que a la larga, cuando él forma parte de movimientos políticos, por ejemplo el CNA, que era el Consejo Nacional Africano, que era el que agrupaba a todas las etnias sudafricanas, no el partido que era de gobierno. Eso le permitió a Mandela de alguna manera empezar a cimentar juventudes, gente que no lo conoció, cuando Sudáfrica en el año 92 liberaron a Mandela y en el 94 llegó a ser presidente de ese país. Y tan sencillo, eran solamente mecanismos, la aspiración de poder seguir adelante sin detenerse. Muchas etnias no decían nada, silentes, opacadas, pero sin embargo tenían jóvenes que podían cambiar la mentalidad de los padres, porque mientras ellos fueron creciendo se dieron cuenta que si ellos no protestaban, no decían, no podían avanzar. Y eso llegó al punto que, por ejemplo, en el año 86, que creo que es el espacio más importante que ha tenido Sudáfrica para poder después tener la libertad, en el año 94, que eligen a Mandela como presidente, fue que hicieron una estrategia de no comprar en los locales de los blancos. Y esa estrategia que fue, esa estrategia la utilizaron con la finalidad de hacer un quiebre, sin utilizar fuerza, sin utilizar armas. Solamente el pensamiento, la noción de que querían ser libres. Y esa libertad, a pesar de que significó para Sudáfrica casi 60 años mucho apartheid, mucho segregarismo, mucho sectarismo, no opacó a una sociedad que se levantó y hoy, 23 años después, es una sociedad avanzada, desarrollada, con la mentalidad de blanco y negro viviendo juntos, compartiendo como hermanos, y nunca pudieron volver a vivir lo que vivieron antes del 92 y antes del 64, cuando pusieron a Mandela preso en cadena perpetua. ¿Qué les quiero decir? Liderazgo, ejemplo, queremos, llegamos, convertimos. ¿Qué significa eso? Que cuando las sociedades, cuando los ciudadanos deciden cambiar, las sociedades cambian. O a la inversa, las sociedades cambian, ¿por qué? Porque los ciudadanos deciden cambiar. Ese es el primer elemento que tenemos que tener hoy para convencernos de que no tenemos que tener
espacio de otros, sino espacio nuestro. Y tener un norte. Por eso al principio dije, ¿cuál es el país que queremos? ¿Qué es el que deseamos? Somos ciudadanos comprometidos. Solamente tenemos que ser ejemplos. Primer punto. Segundo punto. No era solamente ver lo que Mandela había hecho. Hubo muchos estudios, porque ustedes saben, este auditorio sabe, que Sudáfrica representó para el mundo referencias de conflicto, cómo se resolvieron. Y hubo científicos, antropólogos, sociólogos, que querían de alguna manera saber cómo esa sociedad superó el miedo. ¿Y cómo lo superó? Hubo un colombiano en el año 2009 que se llama Alejandro Castillejo, con un grupo de profesionales que se dedicaron exactamente a encuestar, a archivar todos los elementos que fueron importantes para que Sudáfrica pudiera, como colectivo, estadísticamente tener la referencia de cómo superaron el miedo. Y les puedo poner referencias. Tapperville, suicidio, muerte. El Cabo en Ciudad del Cabo, por ejemplo, los llamados los 7 del Goguleto. Ese 7 de Goguleto es una referencia histórica porque exactamente tiene que ver con el punto de cómo las sociedades pueden superar cuando identifican un miedo y se toman conciencia, se empoderan y puedan lograr lo que logró Sudáfrica después de 30 años, ser un país desarrollado. Y fíjense, cuando uno al sudafricano, según el estudio que hizo Castillejo, se dio cuenta que cada vez que nombraban el Guguleto, en la sociedad opacada, cegada, le daba una fuerza interior que trascendía a los individuales. Y esa fuerza fue, en cierta manera, la que sobrepasó y empoderó a esa sociedad sudafricana cegada, opacada durante mucho tiempo. Entonces, eso de estudiar el miedo para superarlo, lo llamaron inclusive en la época que Mandela fue presidente, el humanismo del apartheid o los anti-apartheid fueron como considerados los postulados para resolver conflictos en otros países. Recuerden, Irlanda, Gran Bretaña, los Hamas con los sionistas israelíes. Hubo elementos muy importantes, por eso es que este estudio es tan importante, porque demuestra cómo una sociedad sin armas, 300.000 personas muertas, antes que Mandela fuera presidente, sobrepasó de alguna manera pacífica el cambio en el cual Sudáfrica hoy es un país muy desarrollado. Entonces tenemos que tener en cuenta que la superación de ese estudio, de ese archivo, le dio a la sociedad sudafricana fuerza. Y fíjense que un elemento muy importante, sembraron por las tragedias un monumento que hoy es visitado históricamente de hace 30 años, que es el Guguleto, y cada vez que se hacen recordatorios, los guías hacen referencia exactamente cómo esa sociedad tuvo la fuerza para poder superar a un gobierno que lo oprimió durante mucho tiempo. Y eso no se queda así, porque si hablamos de sociedades, cuando toman conciencia de cómo superar los obstáculos, precisamente lleva consecuentemente ese estudio. Yo le estoy hablando de una sociedad que no tenía la educación que a lo mejor tiene hoy 33 años después de ser libre. Una sociedad opacada, cegada, oprimida, que solamente aspiraba y anhelaba tener los mismos derechos que el hombre blanco. ¿Cómo lo lograron? Precisamente con todos esos estudios que después que se logró la libertad, se archivaron y se tuvieron como elementos importantes para cualquier universidad, para cualquier persona que le interesa cómo podemos ayudar a la persona cuando nosotros ya nos hemos ayudado. En el caso de Mandela fue eso. Y fíjense esto, en el caso de este tema, con tomar conciencia y superar obstáculos, si tú no tienes la capacidad de superar el miedo, si tú no tienes ejemplo de liderazgo, tú no puedes empoderarte de que seas mayoría para poder sobrepasar estrategias que utilizan gobiernos
porque vamos a estar claros. En el caso de Sudáfrica, el control, la violencia y la opresión fueron mecanismos de sesgo, de contención, de opacamiento, de aislamiento. Si tú estudias el caso de Sudáfrica, te vas a dar cuenta que después de Castillejo hubo una señora chilena muy importante, Elixabeth Lira Conrad. Ella estudió psicóloga, ella trascendió a la parte psicológica individual y se ubicó en la parte colectiva, porque es importante conocer los movimientos sociológicos desde el punto de vista político, porque trasciende una sociedad más que otra, teniendo a lo mejor más elementos de educación. Hay una parte muy importante que es exactamente conectar ese eslabón sociológicamente hablando con el factor psicológico. Y fíjense, esta señora, tomando en cuenta el caso de Sudáfrica, se dio cuenta que la sociedad sudafricana, a pesar de haber superado el miedo, no tenía conciencia de que eran mayoría, precisamente por todos los mecanismos de opresión y violencia que tenía el gobierno minoritario blanco. Y esa cosa que hizo algo muy importante. Cuando tú tienes un problema, ¿qué haces? Lo enfrentas, ¿cierto? Si lo enfrentas, ¿qué haces? Tienes que hablar del problema. Si hablas del problema, ¿qué pones en tu vocabulario? A las cosas que tú tienes que enfrentar de ese problema, ¿cierto? ¿Cómo lo vas a resolver? ¿De qué tamaño es el problema, de la magnitud que tú tienes? Y en el caso de Sudáfrica, ustedes saben qué hacía la sociedad sudafricana para empoderarse, tomar conciencia y superar ese mecanismo. En su ego minimizado, tomaba la palabra amenaza y miedo como algo natural. Y al tomar ese elemento natural, era parte de su cotidianidad, lo hablaban normal, formaba parte de su jerga, y eso hacía, aunque ustedes no lo vean de esa manera, el hecho de tener conciencia hacían que ellos se empoderaran y tomaran conciencia que fueran mayoría, si no, no hubiesen sido el país desarrollado que son hoy. Ese es un aspecto muy importante que cuando tú analizas ego, amenaza, colectivismo, gobierno, sociedades sesgadas, en el caso de Sudáfrica, este elemento de superación es un elemento muy importante, y quizás a lo mejor hoy, diciéndole yo a ustedes ese conector, porque a mí me llama, o me ha llamado siempre la atención para el caso de Sudáfrica, que había muchas cosas que estaban registradas, pero que desde el punto de vista psicológico, motivacional, no están conectadas con el factor político. Y eso es una de las cosas que, desde mi punto de vista, es lo que yo les traigo a ustedes hoy. Que veamos esas connotaciones que dependen de nosotros y no de un colectivo. Aquí hay muchas personas que están interesadas en el tema. Agradezco a Vanessa cuando hizo la presentación, pero la forma de cambiar, la forma de pensar, la forma de trascender nosotros como ciudadanos es que nos empoderemos que somos ciudadanos. Los problemas son problemas, las situaciones son las situaciones, pero si no tenemos en cuenta modelos como el sudafricano, nosotros como sociedad nunca vamos a trascender. Y quizás el aspecto más positivo, sin armas, sin violencia, con el respeto y con el ejemplo. Entonces, este estudio dio algo muy importante para aquellos que son analistas transaccionales, que les gusta estudiar el comportamiento, los modelos conductuales. Esta conexión desde el punto de vista político, yo tenía la necesidad de buscar un elemento conector, porque no me quedaba completamente claro que solamente eran mecanismos de control político, sino habían comportamientos psicológicos que habían que encuadrarlo para que esa sociedad sudafricana, superando los miedos, buscando el anti-apartheid, pudo llegar a ser la ciudad o el país que hoy, 33 años después de lograr su libertad, se ha convertido. Entonces, pienso que es la clave de cómo Sudáfrica logró de alguna manera conectarse desde el punto de vista psicológico, motivacional, para poder trascender
a lo que hoy son los ciudadanos sudafricanos, sin color, blancos y negros. Y ese punto fue algo que me motivó a buscar a un señor que se llama Steve Karman, que es un experto en análisis transaccional, y logré, de alguna manera, conectar el famoso triángulo dramático o el famoso triángulo de supervivencia. Como una persona que es perseguidor, en el caso del Estado sudafricano, normalmente era el gobierno, tenía un rol de salvador. Un rol de salvador es el papel en este triángulo donde la víctima siempre era la sociedad cejada, la sociedad opacada, los sudafricanos. Entonces, leyendo a Elizabeth Lira, me conecté de que en su cita hablaba exactamente de comportamientos conductuales y me ubiqué en el caso de Karman, cómo él ve el triángulo de supervivencia en una relación cotidiana padre, hijo, familia. Y esto tenía un aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque precisamente cuando tú trasciendes al campo conductual, te das cuenta que hay comportamientos que son cíclicos, que son viciosos, que no modelas, no reencuadras o no lo identificas y normalmente estás en la misma condición todo el tiempo. Leyendo a Karman me di cuenta por qué la sociedad sudafricana duró casi 60 años para superar, para empoderarse, para crecer como ella haría, porque siempre estuvo en el espacio del triángulo de supervivencia. Siempre fue víctima, el perseguidor y el salvador, el Estado. Y donde el Estado era víctima, por ejemplo, el caso del Bubuleto, que ellos para justificar la muerte de esas 7 personas los consideraban terroristas. Y era la forma como ellos justificaban de alguna manera el porqué el asesinato de esas personas. Entonces, pero fíjense, ¿qué es lo más interesante de todo esto? Yo siempre he dicho, en el caso de la conferencia, si nosotros vemos un espacio en el cual modelos como el sudafricano han trascendido y son ejemplos en muchos países para resolver conflictos de envergadura, Colombia, Chile, en el momento de Chile, con Pinochet, a lo mejor Argentina, en el caso venezolano, quizás a lo mejor un poco querido, Pérez Jiménez, 48, 57. Digo fuerte porque obviamente hay mecanismos de opresión. Si tú no estudias el comportamiento, tú no vas a lograr identificar para poder establecer una estrategia de salida en qué triángulo estás. En el caso de Karman, me vi en una situación porque no tenía solución. Porque este es un triángulo, desde el punto de vista conductual, que solamente tiene el aspecto negativo. La gente no sale de su círculo y de su espacio. El perseguidor es perseguidor, el víctima es víctima y a lo mejor tiene un comportamiento de cambio en actitud, pero el enfoque de salida no lo tiene. Y leyendo a un pastor evangélico que se llama Ronald Johnson, me di cuenta cuál fue la solución del país sudafricano para salir de la crisis que tenía y de la apartheid que tuvo durante 62 años. Y el triángulo de Karman, porque es un padre que se conectaba con estudios de pareja, porque obviamente el rol del salvador, del perseguidor y la víctima, él decía, bueno, pero es que la familia no sale del rol, siempre está en el mismo. ¿Y sabe qué hizo ese padre? O ese sacerdote, o ese pastor, le cambió, invirtió la pirámide. ¿Y usted sabe cómo le llamó? Le llamó el triángulo de energía potencial. El triángulo de energía potencial es un modelo conductual donde la morfología, el esquema de uso en aplicaciones de pareja, de amistades, de entorno político, porque inclusive Ronald Johnson en su estudio determina que esta aplicación es el cambio conductual de cualquier persona individual. A nivel colectivo creo que es la razón. ¿Y qué hizo?
solamente invirtió las palabras, le cambió la morfología y colocó a todas las personas en una situación positiva. Por ejemplo, la víctima, en el caso de Karma, en este triángulo es un vencedor. El perseguidor, o en el caso del Salvador, es el que buscaba o procuraba de alguna manera que te daba un golpe y al mismo tiempo te tendía la mano. En el caso, de ejemplo, de Sudáfrica, veíamos exactamente que el gobierno oprimía, pero sin embargo le decía al sudafricano étnico que fuera a comprar en las bodegas de los blancos. Ese ejemplo, cuando tú lo extrapolas en este modelo conductual, te das cuenta, por ejemplo, que el perseguidor, desde el punto de vista de Keller Johnson, es un preparador. Mandela. Mandela fue un preparador de futuros líderes en Sudáfrica. Mandela fue un ejemplo para las sociedades que no lo conocieron mientras estuvo 27 años preso, detenido justamente. Y hoy, por eso les digo, como le dije al principio, las sociedades cambian cuando los ciudadanos deciden cambiar. Y cuando tenemos ejemplos como este, ustedes se preguntarán en este momento, bueno, yo vine a saber cómo cambiamos a Venezuela. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes no creen que ejemplos como el de Sudáfrica, después de connotaciones tan negativas, después de identificar tantos modelos colectivos de opresión, de amenazas, de controles políticos, trascendieron y se convirtieron en sociedades que hoy evolucionan, que tienen otro pensamiento, precisamente por este triángulo de energía potencial, que es el que yo les invito a ustedes que tenemos que aplicar en la sociedad venezolana? Ejemplos nuevos. Nosotros podemos ser un modelo TEC en nuestra casa, en el trabajo. Nosotros tenemos que ser un modelo TEC aquí en este espacio. Tenemos que buscar los medios y los mecanismos por los cuales, como ciudadanos, podamos entender como ejemplo del sudafricano, en el caso venezolano, nos pueden aplicar y modelar y no emular. Las circunstancias sudafricanas son distintas y fueron distintas al caso venezolano. Entonces, cuando hablamos de Venezuela, tenemos que hablar exactamente, y esto quisiera yo que de alguna manera ustedes me compartieran conmigo, cuál es el espacio en el cual nosotros como ciudadanos no nos hemos conectado. ¿Cuál es la dificultad que tenemos para aplicar un modelo TEC? Que seamos un triángulo de energía potencial, donde veamos que en el caso de Venezuela, si nosotros extrapolamos el espacio de Sudáfrica, cómo trascendió durante ese tiempo Venezuela y hasta hoy, no hemos vivido lo que vivió Sudáfrica. Les pregunto, ¿acaso hemos tenido líneas que no podemos entrar o salir de un espacio a otro? En este país, ¿no? ¿Acaso nosotros no nos podemos conectar con alguien que tenga una diferencia con nosotros? Solamente depende de cómo tú veas el país que aspiras. Solamente tiene que ver cómo te ves tú como ciudadano. Y también tiene que ver mucho con lo que nosotros aspiramos en la sociedad venezolana. Y le digo ahora, yo, el caso de Mandela, cuando quise ponerlo con el caso venezolano, solamente ubiqué un punto. ¿Qué hizo él como ciudadano? ¿Y qué hizo él de diferencia en su sociedad que lo distinguiera de los demás y le diera la oportunidad de ser un líder de una mayoría? Yo hoy le digo a ustedes, todos nosotros podemos ser Mandelas. Nosotros podemos convertirnos, si nos respetamos, si decidimos aspirar, vivir, como dijo Vanessa al principio de la intervención, en la sociedad que tenemos, con las libertades que tenemos, de cambiar a un país solamente con el respeto, el ejemplo, el aspirar a tener líderes que tengan el mismo sentimiento que tenemos nosotros los ciudadanos, que hoy en este espacio queremos cambiar a Venezuela.
Y algo muy importante, y quizás a lo mejor yo, en el caso de lo que uno aspira como sociedad, si aprendemos a hacer las cosas mínimas o las pequeñas, tenemos grandes resultados. Pero esos resultados no dependen solamente de que busquemos orientación, tengamos educación, sino el grado de conciencia que nosotros tengamos como ciudadanos. Por eso es que cuando yo puse el ejemplo del pastor Keller, de Ronald Johnson, sobre el modelo TEP, una de las cosas me apliqué a mí mismo fue qué sociedad es la que yo aspiro a vivir, cuál es la sociedad en la que yo estoy involucrándome. Yo soy realmente un modelo TED que quiera cambiar a Venezuela con mi ejemplo, sí, y yo creo que ustedes también. Entonces, el tema de Venezuela con respecto a los cambios es que yo los invito a ustedes que podamos hacer cosas como la que hizo Keller en Texas, tomando en referencia a lo que hicieron los sudafricanos. Pero en el caso de nosotros es que tengamos nuestros propios modelos, pero teniendo conciencia cuál es el rol que tenemos, cuál es la sociedad que aspiramos y qué es lo que estamos aportando. Y todo depende de qué, precisamente de nosotros mismos. Y yo quizá, preparando esta conferencia, me puse a investigar y a motivar que tocando la puerta, haciendo la referencia que ustedes vinieron hoy en su espacio, el cual agradezco mucho, puedan compartir temas como este. Y algo muy importante, si nosotros tenemos una sociedad en la que nosotros nos convertamos en multiplicadores, tenemos pensamientos completamente diferentes, pensamos y actuamos de una manera completamente diferente, no vamos a tener la sociedad que tenemos. Vamos a tener ciudadanos distintos con pensamientos completamente diferentes. Y ese es el que yo los invito hoy que se lleven, que se conecten exactamente en su espacio para los efectos de ver que los resultados de hoy no dependen de alguien que esté al lado mío, sino de mí mismo. Y para concluir, quisiera que ustedes pensaran en algo que dijo un presidente de los Estados Unidos cuando lo nombraron 34º presidente de los Estados Unidos. No le preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate tú qué puedes hacer tú por tu país. Muchas gracias. Señores, concluyó Alexis la conferencia. Gracias por haber estado aquí presente. Personalmente te quiero felicitar porque yo también comparto tu punto de vista de que cada ciudadano, en el ciudadano está el poder del cambio. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta que hacerle a Alexis o compartir alguna idea. A lo mejor en otra conferencia yo te preparo algo sobre Mahatma Gandhi. ¿Por qué? Porque yo pienso que el hecho de Mahatma Gandhi, que sembró otro ejemplo sin violencia en la India, quise poner es no, la sociedad de Mahatma Gandhi no tuvo tanta opresión, por lo menos desde el punto de vista político. Y quizás a lo mejor desde el punto de vista social, el hecho de que tú tengas una sociedad que transcribió, que hicieron estudios, por ejemplo, en el caso de Sudáfrica, los elementos de convicción de la sociedad sudafricana sirvieron de ejemplo para poder resolver conflictos de los irlandeses con los británicos. O sea, los mecanismos, cómo la sociedad tuvo ese empoderamiento de no poder, de la sociedad opacada, de trascender, por ejemplo, a 300.000 muertos cuando Mandela llegó a ser presidente. Yo me pregunté, Mahatma Gandhi no tuvo ese mismo ejemplo. Mahatma Gandhi, yo no sé si él, siendo presidente de la India,
hubiese dado el ejemplo que dio Mandela. Mandela llegó a ser presidente y lo primero que hizo fue la igualdad entre blancos y etnias de color sudafricana. Entonces yo creo que el caso de Sudáfrica, en el contexto de hoy, quise ponerlo como un ejemplo y creo que la pregunta es válida porque nosotros necesitamos mucho Mandela. Nosotros necesitamos a una sociedad que independientemente de que si hoy tú me dices una mala palabra o me conflictúa, yo tenga un comportamiento completamente diferente. Y fíjense algo, Mandela tuvo 27 años preso y nunca doblegó sus valores y sus principios. En un espacio muy pequeño, Robben Island, la isla donde estuvo mucho tiempo, se enfermó. Y creo que eso, desde el punto de vista sociológico, puede ser un ejemplo para muchas sociedades que quieran multiplicar ejemplos de trascendencia. Y yo, cuando tomé el elemento de Mandela, además que lo admiro mucho, solamente cité cosas referenciales del año 46 al año 92, pero Mandela, por ejemplo, lo que hizo del 46 hasta el 62, que fue preso, fue mucho. Y quienes fueron, quienes lograron la libertad en Sudáfrica, por ejemplo, fueron los jóvenes. Las ligas de jóvenes que él fundó cuando estaba en el partido del CNA antes que lo cerraran, que le permitieran a los sudafricanos. Entonces, cosas como esas son las que te permiten a ti, como ciudadano, decir cuál es el elemento positivo que te conecta con una sociedad que cambia, que trasciende. Y yo, humildemente, lo que quise fue poner el ejemplo de Mandela para que nos llevemos a nuestros corazones ejemplo de liderazgo. Los líderes no son los que más gritan, los que más opacan, ¿no? El ejemplo es el mejor, la mejor categoría de liderazgo que ha existido en el caso de Mandela y Mahatma Gandhi. Ejemplos, sin violencia. Y pienso que la sociedad venezolana, en este caso, necesitamos muchos ejemplos, porque buscamos en otro lo que no hemos resuelto individualmente. Y la motivación de hoy es que hoy ustedes se lleven en sus corazones, en su mente, que yo no lo voy a cambiar, pero por lo menos los voy a invitar a que hoy abran la llave de su corazón y se conecten con ejemplos como el de Mandela o la sociedad sudafricana. ¿Por qué? Porque esas son las cosas que tenemos que tener que emular, no copiarlas, emularlas. ¿Cuáles fueron las bases que cambió una sociedad y cuáles fueron los elementos que unieron a una sociedad a pesar de la adversidad? Y creo que el ejemplo cabe. ¿A usted? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ok, están todos cordialmente invitados a tomar un cafecito o unas galletitas afuera. Muchas gracias por su presencia. Gracias. Muy amable. Hasta luego. Señor Iván, ¿qué le ha parecido la conferencia la tarde de hoy? Hola, buenas tardes. Me pareció extraordinaria y sobre todo porque nos llevamos un mensaje especial que nos recuerda esa esencia de nuestra venezolanidad, a pesar de que el ejemplo es con Sudáfrica, pero como estamos buscando un cambio para nuestro país, tenemos que recordar que la sociedad cambia a medida que nosotros queramos que cambie. Y es la motivación que me llevo el día de hoy para multiplicar ese mensaje de esta extraordinaria conferencia. Muchas gracias. Señor Nelson, ¿qué le ha parecido la conferencia? ¿Qué mensaje se lleva? La conferencia me pareció maravillosa, empezando que soy un gran admirador de Nelson Mandela, no sabía que la conferencia se refería a Mandela como ejemplo y creo que cada uno de nosotros debe tener adentro y debemos sacar ese Nelson Mandela que podemos utilizar para mejorar el país. Y que no nos olvidemos que atrás de Nelson Mandela estaba Winnie Mandela, quien lo ayudó muchísimo. Muchas gracias.